Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Mancio Varona, que tiene que ver con la continuación del sistema circulatorio. El día de hoy vamos a ver lo que se le llama el sistema nodal o también llamado automatismo del corazón o automatismo cardíaco. El sistema nodal básicamente está encargado de originar los latidos para hacer trabajar al corazón, obviamente involuntariamente. Los elementos del sistema nodal son los siguientes. Tenemos el nodo sinusal, que es un nodo, básicamente es un tejido nervioso, que también se llama marcapaso cardíaco o marcapaso primario o nodo de Keyflag o también llamado sino auricular. Este nodo sinusal, jóvenes, se está situado exactamente en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí se ubica el nodo sinusal o marcapaso primario. Tiene como función básicamente originar el impulso cardíaco. Aquí nace el impulso cardíaco. Luego el impulso cardíaco tiene que ser llevado hacia el nodo auriculoventricular, gracias a unos haces internodales que se llama el de Bachmann, el de Torel y el de Beckenbach. ¿Ya? Bachmann, Torel y Beckenbach. Este nodo, también llamado nodo auriculoventricular, también llamado marcapaso secundario. A este nodo también se le llama nodo de Guacho-Tabara. Ahí está. Y está situado exactamente en la base del tabique interauricular. Según la función que tiene es retrasar la transmisión del impulso cardíaco en 0,1 segundo. ¿De acuerdo? Su función del nodo auriculoventricular es retrasar la transmisión del impulso cardíaco en 0,1 segundo. Luego se pasa al haz de His y el haz de His básicamente tiene dos ramas, haz de His izquierdo y haz de His derecho. Finalmente el haz de His se ramifica y va a llevar a la formación de las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, como dice acá, son ramificaciones del haz de His que aceleran básicamente la excitación de las fibras musculares ventriculares. ¿Ya? El haz de His, bueno, las fibras de Purkinje que son ramificaciones del haz de His aceleran la excitación de las fibras musculares ventriculares. Entonces quedaría así, nodo sinusal, también llamado marcapaso cardíaco, es el que origina el impulso cardíaco. El nodo auriculoventricular retrasa la transmisión del impulso cardíaco en 0,1 segundo. Luego viene el haz de His y finalmente las fibras de Purkinje, que son las que aceleran la transmisión, bueno, que aceleran la excitación de las fibras musculares ventriculares. Con respecto a la frecuencia de descarga del sistema de conducción cardíaco, sería lo siguiente. El nodo sinusal básicamente da una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, el nodo auriculoventricular de 40 a 60, el haz de His de 20 a 40 latidos por minuto y la fibra de Purkinje menor de 20 latidos por minuto. ¿Qué significa eso? Y si algún día, por ejemplo, el nodo sinoauricular deja de trabajar, ¿de acuerdo? Ahí está. A esta frecuencia el que toma la batuta es el siguiente, que es el nodo auriculoventricular, pero lo hace a 40, 60 latidos por minuto. Y sabemos que esta frecuencia no es suficiente para nuestro cuerpo. Estaríamos, por ejemplo, en bradicardia, lo que significa que en la parte clínica tienen que colocar un marcapaso, ¿de acuerdo? Un marcapaso que es una pila a base de litio para que dé, obviamente, estimule y genere lo que es el latido cardíaco o el impulso cardíaco. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, jóvenes, tiene una duración básicamente de 0,8 segundos aproximadamente. ¿Ya? Y el ciclo cardíaco está formado por dos movimientos. Un movimiento de contracción que dura, que se llama disístole, 0,4 segundos dura, y otro movimiento de relajación que se llama diástole, que dura también 0,4 segundos. Entonces, el ciclo cardíaco está formado por una sístole, que es la contracción, y una diástole, que es la relajación. Cuando hablamos de la sístole, hay dos tipos de sístole. Una de ellas es la sístole auricular, que sería la contracción de la aurícula, y la otra es la sístole ventricular, que sería básicamente la contracción del ventrículo. En la sístole auricular, que es la contracción de las aurículas, lo dice acá, lo he representado con la letra SA. Es la contracción, mire, contracción de las aurículas. Donde vamos a ver que la sangre que estaba en la aurícula pasa ¿a dónde? Pasa a los ventrículos, ¿verdad? Pero solamente dan al ventrículo el 30% de sangre de su capacidad del ventrículo. ¿Ya? O sea, la aurícula va a dar al ventrículo solamente el 30% de sangre de la capacidad del ventrículo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ya el ventrículo tiene el 70%. Entonces lo que vamos a hacer es llenarlo al 100%.
Si el ventrículo ya estaba llenado al 70%, la aurícula solamente le va a dar 30%. 70 más 30 sería 100%. Por eso que se dice que en la sístole auricular se completa el llenado ventricular, ¿ya? Aquí se completa el llenado ventricular. Luego vamos a ver la sístole ventricular, la contracción del ventrículo. Se divide en dos, la contracción isovolumétrica, CI, y el periodo de eyección, PE. La contracción isovolumétrica CI, jóvenes, en este caso ya una vez que la sangre pasó a los ventrículos, automáticamente se cierran las válvulas auriculoventriculares, acá está. Se cierran las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricúspide como la bicúspide, para que la sangre que ya está en el ventrículo no regrese a la aurícula. Pero cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, se originará obviamente el primer ruido cardíaco. Ahí se origina el primer ruido cardíaco. Vamos a ver que la presión ventricular obviamente aumenta, ¿no? Y una característica muy importante, queridos alumnos, es que una vez que se cierran las válvulas, la sangre ya no ingresa, pero tampoco sale. Entonces, como ya la sangre no ingresa y tampoco sale, entonces el volumen adentro se mantiene constante. Por eso le llaman isovolumétrica, igual volumen, volumen constante, ¿ya? Bueno, luego viene ya el periodo de eyección o el periodo de expulsión de la sangre, y es ahí donde las válvulas simoideas se abren, ¿no? Para que la sangre salga por fuerza, ya sea hacia la arteria aorta o la arteria pulmonar. ¿Y cuánto de sangre sale por cada latido, por cada ventrículo, no? Bueno, básicamente cada ventrículo, ya en cada latido, miren cuánto expulsa, ¿no? 70 mililitros por latido. A esos 70 mililitros por latido se le llama volumen sistólico. El volumen sistólico o volumen de inyección es la cantidad de sangre que expulsa un ventrículo por cada latido. ¿Ya? Entonces, si en el examen te preguntan cuánto es el volumen sistólico, 70 mililitros por latido. ¿Qué quiere decir? Que 70 mililitros expulsa un ventrículo por cada latido. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a la fase de relajación, o sea, la diástole. Hay dos tipos de diástole, bueno, dos componentes de la diástole. Uno de ellos se llama relajación isovolumétrica y el otro es el llenado ventricular. Entonces, como en el periodo de eyección la sangre salió a la arteria aorta y la arteria pulmonar, entonces en la relajación isovolumétrica se van a cerrar las válvulas simoideas. ¿Por qué se cierran las válvulas simoideas? Para evitar que la sangre que está en las arterias regrese ya al corazón. Y ustedes saben que cuando se cierran las válvulas simoideas, se origina el segundo ruido cardíaco, ¿ya? Entonces, en la relajación isovolumétrica, donde se cierran las válvulas simoideas, se lleva a cabo el segundo ruido cardíaco y el corazón empieza a relajarse, ¿ya? Y finalmente el llenado ventricular, que hemos puesto la mnemotecnia lleve, donde básicamente, miren lo que pasa aquí, las válvulas auriculoventriculares se abren para que se llene de sangre completamente. Por eso es que prácticamente en el llenado ventricular, los ventrículos se llenan al 70%. Y ahí lo dice, llena el 70% del ventrículo. Recuerden que la sístole auricular dura 0,1 segundo, la contracción isovolumétrica 0,1 segundo, el periodo de eyección 0,2 segundos, el periodo de relajación isovolumétrica 0,1 segundo y el llenado ventricular 0,3 segundos. ¿Qué significa eso? Que el llenado ventricular es la fase más larga del ciclo cardíaco. Cuando te mencionen cuál es la fase más larga del ciclo cardíaco, sería el llenado ventricular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fase más larga del ciclo cardíaco? Sería el llenado ventricular 0,3 segundos. Y aquí el ventrículo se llena un 70%. Luego del llenado ventricular que sigue, la sístole auricular. ¿Cuánto da la sístole auricular cuando le da el ventrículo? 30%, lo llena al 100% y nuevamente comienza el ciclo cardíaco. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como ven aquí en la imagen es lo mismo. ¿Ve? En la sístole auricular les había dicho que la sangre que está en las aurículas pasa a los ventrículos. Entonces las válvulas auriculoventriculares se abren, mírame, y la sangre pasa a los ventrículos. Pero ¿cuánto da la aurícula? Solamente el 30%, el 30%, porque ya el 70% ya lo tenía el ventrículo. Entonces, como le da el 30%, entonces completa el llenado ventricular. Por eso que se dicen que en la sístole auricular se completa el llenado ventricular. En la contracción isovolumétrica, no se olviden, ya lo dije, una vez que la sangre pasa, automáticamente las válvulas auriculoventriculares se cierran. Ahí está, ¿no? Se cierran automáticamente.
Y obviamente se cierra para evitar que la sangre que ha pasado ya no regrese, pues, ¿no? Entonces ahí se origina obviamente el primer ruido cardíaco. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ya en el periodo de eyección prácticamente las válvulas simoideas se abren y la sangre sale por la arteria aorta y la arteria pulmonar. Ahí está, ¿no? ¿Y cuánto y qué cantidad de sangre expulsa un ventrículo por cada latido? 70 mililitros por latido. ¿Cómo se llama esa cantidad de 70 mililitros por latido? Se llama volumen sistólico o volumen de inyección, que significa que el ventrículo eh, expulsa 70 mililitros de sangre por cada latido. Pero no toda la sangre que expulsa el ventrículo es total, sino cierta porción de sangre se queda, acá está. Este resto se llama volumen telesistólico, que equivale a 50 mililitros aproximadamente. Entonces, como una vez que la sangre salió ya por las arterias, en la relajación isovolumétrica, las válvulas simoideas se cierran. Y hemos dicho que cuando se cierran las válvulas simoideas, ¿no? Tanto la aórtica como la pulmonar, se origina el segundo ruido cardíaco. Ahí está, se origina el segundo ruido cardíaco. Muy bien, y luego ya viene el llenado ventricular, donde se abren las válvulas auriculoventriculares y miren, la sangre pasa para llenar el ventrículo a un 70% de su capacidad, ¿no? Recuerden que el llenado ventricular es la fase más larga del ciclo cardíaco y se llena a un 70% de su capacidad. Luego en la sístole auricular, el aurícula le da el 30%, se completa el llenado ventricular y nuevamente comienza el ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, a ver, ¿dónde se completa el llenado ventricular aquí? Miren acá, en la sístole auricular se completa el llenado ventricular. ¿Dónde se origina el primer ruido cardíaco? Aquí, en la contracción isovolumétrica, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de sistólico, volumen de inyección? 70 mililitros por latido, que quiere decir que por cada latido del ventrículo expulsan, ¿qué? 70 mililitros aproximadamente. O sea, ventrículo izquierdo sale 70, ventrículo derecho sale 70. Ahí está. ¿Dónde se origina el segundo ruido cardíaco? Lo hemos mencionado aquí, en la relajación isovolumétrica, cuando se cierran las válvulas simoideas, ya sea la aórtica o la pulmonar. Y la fase más larga del ciclo cardíaco sería el llenado ventricular, donde el ventrículo se llena a un 70%. Luego en la sístole auricular le da el 30%, se completa el llenado ventricular y nuevamente comienza el ciclo cardíaco normalmente. ¿Ya? Entonces no se olviden que el día de hoy hemos trabajado todo lo que es el ciclo cardíaco. ¿Ya? Pregunto, a ver, ¿dónde se completa el llenado ventricular? En la sístole auricular. Segunda pregunta, ¿dónde ocurre el primer ruido cardíaco? En la contracción isovolumétrica por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuánto es el volumen de eyección o volumen sistólico? 70 mililitros por latido. ¿Dónde se origina el segundo ruido cardíaco acá? En la relajación isovolumétrica, cuando se cierran las válvulas simoideas, tanto la aórtica como la pulmonar. Y obviamente no olvidar que el volumen telesistólico es el resto de sangre que quedó aquí, que equivale a 50 mililitros aproximadamente. ¿Cuánto equivale el volumen telesistólico? Disculpa, volumen telesistólico sería 50 mililitros aproximadamente. Mientras que el llenado ventricular, ya lo mencioné, es la fase más larga del ciclo cardíaco, que dura 0,3 segundos. Y en el llenado ventricular solamente se llena el ventrículo a un 70% de su capacidad, porque ya en la sístole auricular le da el 30%, se completa el llenado ventricular y nuevamente comienza lo que es el ciclo cardíaco.